regla cuando no se usan preservativos, porque prácticamente el uso de preservativos en cierta medida hace que el desarrollo, la transmisión de la enfermedad, no se dé como está en esta tabla de medida. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros identifiquemos las tres principales formas de cómo una persona puede ser contagiada a través del virus del VIH. Como repito, hoy en día ya está claro las únicas tres formas en las cuales este virus puede llegar a un cuerpo. Son la primera a través de la forma sexual, por eso es que se dice que es una infección de transmisión sexual. Se produce a través del contacto de secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal, oral de otra persona, ¿verdad? Cuando una persona tiene el virus y sostiene relaciones sexuales con alguien que no lo tiene, ¿verdad? Esa es la forma que más comúnmente se da de infección de VIH. Luego tenemos la forma parental, que es por medio de la sangre, ¿verdad? Cuando es la forma de transmisión a través de jeringuillas contaminadas que se da por la utilización de drogas intravenosas o a través de servicios sanitarios, como ha ocurrido a veces en países pobres, donde no se usan las mejores medidas de higiene. También en personas como hemofílicos, que lo vamos a ver más adelante, que este caso pues es uno de los que cambió realmente la visión que se tenía acerca del virus, que han recibido transfusiones de sangre contaminada o productos contaminados derivados de la sangre, y en menos grado trabajadores de salud que estén expuestos a la infección en un accidente de trabajo, como puede ocurrir si una herida entra en contacto con sangre contaminada. También durante la realización de piercings, o sea, de anillos que se puede uno colocar, ¿verdad? Que en ese sentido puede uno sangrar y que en este sentido quede expuesto. Tatuajes, que también es una forma en la cual, si las jeringuillas que usan para los tatuajes, en este caso lo ha utilizado una persona que es portadora del virus, pues si se vuelve a reutilizar esas jeringuillas, obviamente existe un peligro que la persona también quede infectada. Y esta podemos decir que es la principal forma de contagio. Por eso ustedes saben que hoy en día se tiene sumo cuidado en los hospitales, en los centros de salud, al momento de hacer las transfusiones de sangre, ¿verdad? Porque se realizan diversos exámenes para determinar si ese producto que se está donando no tiene el virus. Luego también podemos decir que la otra forma es la forma vertical, a través de la madre a su hijo cuando ésta está embarazada. La transmisión puede ocurrir durante las últimas semanas de embarazo, o durante el parto, o al amamantar al bebé. De estas situaciones, el parto es el más problemático. Actualmente, en países desarrollados, la transmisión vertical de VIH está totalmente controlada, siempre que la madre sepa que es portadora del virus, ya que desde el inicio del embarazo, y en ciertos casos con anterioridad incluso, se le da a la embarazada un tratamiento antirretroviral de gran actividad, que sus siglas son TARGET. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, el tratamiento médico que se le da a esta infección, especialmente indicado para ciertas situaciones. El parto se realiza por cesárea generalmente y se suprime la producción de leche, porque ya lo vimos que uno de los fluidos corporales que tiene en buena medida el virus es la leche materna de la persona de la madre que esté infectada, y con ello la lactancia, e incluso se da tratamiento antirretroviral al recién nacido. Esta es una forma en la cual pues se ha dado la gran posibilidad de que una madre que es portadora del virus, pues si queda embarazada, sabe de su estado de ser portadora, pues
puede evitar que su hijo, su recién nacido, no sea portador del virus. La infección de VIH se presenta en diferentes etapas, y esto es lo interesante de este virus. Es un virus totalmente diferente como el virus que nos aqueja con gripes, sino que se realiza en diferentes etapas que las vamos a ir viendo, identificadas por un conjunto de síntomas e indicadores clínicos. En ausencia de un tratamiento adecuado, el virus se replica, es decir, se multiplica constantemente e infecta a los linfocitos TCD4 y constituye una parte esencial del sistema inmunológico en los seres humanos. Por su parte, el sistema inmunológico del portador de VIH reacciona ante la presencia del virus y genera una respuesta, ¿verdad? Como igual que nuestro cuerpo ingresa un virus que a nosotros nos afecta, siempre nuestro organismo, a través de estos linfocitos TCD4, desarrolla una reacción en la cual el cuerpo prácticamente entra en una batalla viral y reacciona frente al virus y genera una respuesta para mantener la infección bajo control, al menos por un tiempo, mediante la reposición de las células defensivas. Al término de un periodo que se puede prolongar por varios años, el VIH se vuelve resistente a las defensas naturales del cuerpo y destruye el sistema inmune del portador. Esta es prácticamente la fase en la cual el virus prácticamente se vuelve, si lo vemos así, sumamente peligroso para la persona que lo porta, ¿verdad? Porque el virus durante muchos años, una persona puede ser contagiada el día de hoy, por ejemplo, y puede pasar varios años sin desarrollar ningún síntoma que se asocie a lo que vamos a ver más adelante, como es el SIDA. Porque nuestro cuerpo está constantemente generando estas células que son la defensa de nuestro cuerpo. Pero llega un momento en que el virus se vuelve sumamente, aumenta su número en una cantidad muy grande, y en este sentido ya el organismo ya no encuentra capacidad para poderlo afrontar, ¿verdad? Entonces es más grande la cantidad de virus de VIH que las mismas células de defensa que tiene nuestro cuerpo. De esta manera, la persona seropositiva, que así se le llama también a la persona que es portadora de VIH, queda expuesta a diversas enfermedades oportunistas y puede fallecer. Esto es lo interesante, y es otro aspecto que cabe a mí mencionar. Las personas no mueren a causa del virus, sino que mueren a causa de que este virus destruye todas las defensas de nuestro cuerpo. Si no recibimos el tratamiento adecuado, si no recibimos la asistencia médica necesaria por parte de este virus, de la infección de este virus, nosotros prácticamente nos quedamos sin defensas. Ese es el problema con este virus, que lo que logra hacer es acabar con las defensas naturales de nuestro organismo. Y entonces acontecen enfermedades que son muy raras en este sentido, que le den a una persona sana, que las vamos a ir viendo más adelante, y que en un momento determinado cualquier persona sana, si se quiere ver ese término, pues raramente puede morir a causa de esas enfermedades. El estudio de la enfermedad y su prognosis, o sea, la forma en que se va desarrollando, o el efecto de una terapia antiviral con antirretrovirales, se mide bien con una combinación de dos parámetros. O sea, estas son las formas en las cuales los médicos, los encargados de la salud, identifican cómo es que una persona puede estar realmente infectada a través del VIH, a través de un examen en el que le hacen el análisis de cuántos linfocitos TCD4 por milímetro tiene en la sangre, y a través de cuantificar cuántas copias del virus tiene en su sangre. A esas son las formas, por eso ustedes saben que hay exámenes específicos en los cuales a la persona se le identifican estas dos situaciones: cuántas células
de defensa tiene en su sangre, si tiene muy pocas, y para ver cuán multiplicado tiene ya el virus en su organismo. Un porcentaje importante de personas que contraen el virus no presenta síntomas de infección en su fase aguda, es decir, son pacientes asintomáticos. Sin embargo, se calcula que entre el 40, 50% y quizás hasta el 80% de los casos de contagio de VIH-1 no se presentan manifestaciones clínicas. El cuadro de infección aguda es similar a cualquier otro tipo de infecciones. Y esto en un momento determinado causa dudas, ¿verdad? Porque no se puede determinar realmente si la persona en realidad se encuentra infectada con VIH. ¿Por qué? Porque desarrolla síntomas como fiebre, malestares musculares, inflamación de los ganglios, sudoraciones nocturnas, diarrea, náuseas, vómitos, que obviamente en este sentido puede también ser asociada a otras enfermedades, no necesariamente al virus del VIH. La mayoría de los seropositivos no reciben diagnóstico del cuadro de ayuda de la infección de VIH, pues son síntomas compartidos por otras enfermedades, por lo tanto presentan un conjunto de síntomas como en el cual el indicador necesario de que una persona realmente esté infectada, aunque es recomendable que también se considere que ha estado expuesto al contagio y presente los síntomas y acuda a un especialista para recibir la atención médica. El cuadro de la infección por VIH aparece entre 2 o más semanas después de la exposición al virus y desaparece unos pocos días después. Esto es lo curioso con el virus. La persona puede contagiarse el día de hoy, a cierto tiempo manifiesta algunos de estos síntomas que vimos acá, y quizá la persona diga, bueno, tengo una fiebre, una gripe, y en este sentido recibe cierto tratamiento sencillo, pero lo que está sucediendo realmente es que su organismo está desarrollando en gran medida el virus. En una persona con buena salud, el número de linfocitos, por eso es que es importante estas pruebas, porque en la persona sana, el número de linfocitos TCD4 oscila entre 1200 y 500 por milímetro en la sangre, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando una persona se considera sana es cuando le hacen este examen y regularmente da como resultado estas cantidades de los linfocitos TCD4. Durante la fase asintomática, o sea, la fase en la cual no hay síntomas por VIH, la proporción de linfocitos va bajando y aumentará progresivamente hacia el punto de la infección crónica. Durante la fase aguda de la infección, las pruebas tradicionales siempre darán negativo porque no se detecta directamente el VIH, sino los anticuerpos producidos como respuesta por el sistema inmune, lo que ocurre alrededormente de la 12ª semana después de la exposición. En contraste, las pruebas de carga viral que contabilizan el número de copias de VIH del virus en la sangre arrojan resultados de elevada cantidad de copias de este virus durante la fase aguda de la infección. La fase crónica de la infección por VIH suele llamarse también latencia clínica, porque el portador es asintomático. En pocas palabras, repitiendo esto, es el momento en el cual la persona no desarrolla síntomas. Es portadora, pero no desarrolla los síntomas que les acabo de mencionar anteriormente, que es cuando por una gripe simple prácticamente desarrolla una neumonía grave en la persona, porque ya no tiene las defensas para poder defenderse de esa enfermedad. Es decir, no presenta síntomas que puedan asociarse a la infección. Esto quiere decir que el virus se encuentra inactivo, por el contrario, durante la fase crónica de VIH se multiplican incesantemente. Se calcula que en un sujeto infectado diariamente, esto es lo que nosotros tenemos que dar en cuenta,
cuando una persona ya tiene el virus, diariamente se producen entre 1.000 y 10.000 millones de nuevas partículas de VIH. O sea, en nuestro organismo, cuando este virus ya entra en nuestro cuerpo, diariamente se producen, imaginémonos esa cantidad, 1.000 a 10.000 millones de copias de ese virus. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Produciéndose toda esta gran cantidad de partículas de VIH, son destruidos alrededor de 100 millones de linfocitos TDC4, ¿sí? O sea que se produce una gran cantidad de virus y estas defensas logran atacarlos. Pero ustedes pueden dar cuenta que con el número que se está mencionando, se produce más el virus de VIH que las propias defensas de nuestro cuerpo. Los pacientes son asintomáticos y gracias a que el sistema inmune tiene una gran capacidad de regenerar las células destruidas por el virus, pero pueden presentar adenopatías, o sea, enfermedades en las glándulas, especialmente en los ganglios, por aumentar de tamaño y disminución del conteo de las plaquetas en la sangre. La reacción ante la presencia del virus termina por desgastar a nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Este es el problema, como repito, delicado de este virus, que al final lo que provoca es desgastar a nuestro sistema de defensas naturales que tenemos en el organismo. En ausencia de un tratamiento, la mayoría de portadores del virus desarrollan, y acá es la gran diferencia que vamos a ver, lo que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o como se conoce en español, SIDA, ¿verdad? Cuando ya la persona, producto de que el virus se está multiplicando bastante en enormes cantidades y desgasta nuestro sistema inmunológico, prácticamente lo deja sin defensas, es cuando la persona ya se puede decir que desarrolla SIDA. En un plazo de 5 a 10 años o en mucho menos tiempo. Esto va variando de la persona y de diversos aspectos propios de ella. La causa de esto es que mientras el virus sigue reproduciéndose de manera constante y aumenta en el cuerpo, disminuye también la capacidad de recuperación de nuestro sistema inmune. Al término de la fase crónica, los pacientes desarrollan otras manifestaciones de la infección como dermatitis, úlceras y foliculitis. Que esas son enfermedades propias cuando ya la persona prácticamente sus defensas naturales ya están totalmente bajas. Y entonces ya entramos propiamente a la fase SIDA. La primera parte solo fue cuando la persona ha sido infectada por el virus de VIH. Pasa cierto tiempo, el virus se va desarrollando dentro del organismo, va creciendo la gran cantidad del virus que se va dando y en un momento determinado es tanto que ya desarrolla lo que aquí vemos como SIDA. Es una enfermedad zoonótica, que los científicos dicen que es así porque es una enfermedad que puede transmitirse entre animales o seres humanos. Afecta a las personas que han sido infectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Se dice que alguien padece de SIDA cuando su organismo, y de ahí viene su nombre, inmunodeficiencia, provocada por el VIH. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona prácticamente se queda sin defensas, por eso de ahí viene el término inmunodeficiencia, porque ya la persona ha llegado a un estado en el cual ya no tiene las defensas necesarias para poder defenderse de enfermedades comunes. Y no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4 o células desciende a un nivel casi de 200 células por mililitro de sangre y consiste en la incapacidad del sistema inmunológico para hacer frente a la infección y otros procesos patológicos. O sea que ya la persona prácticamente, cuando le hacen la prueba para poder determinar, ya su nivel de defensas es sumamente bajo. Normalmente los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen
cualquier organismo extraño que entre en el cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por las células de CD4, pero desafortunadamente el VIH que ataca específicamente a estas células las deja prácticamente en niveles muy bajos. Es por ello que la persona sufre de inmunodeficiencia, lo que significa que la persona no puede defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que causan enfermedades, lo que deja a la persona susceptible de sufrir enfermedades que una persona sana es capaz de enfrentar, como una neumonía típica o una meningitis atípica. Estas enfermedades son principalmente infecciones oportunistas. Se le llama oportunistas porque prácticamente solo ingresan a nuestro cuerpo y como nuestro cuerpo ya no tiene las defensas necesarias, prácticamente aprovechan esa oportunidad, que ya no hay quien combata y las destruya naturalmente y puede provocar la muerte de la persona. Desde que el organismo posee mecanismos de control de las células de CD4, la destrucción progresiva de estas células ocasionará que estos mecanismos sean adecuadamente regulados, lo que origina en consecuencia la presencia de algunas neoplastías o cánceres, ¿verdad? Pero esto ya se va dando cuando el cuadro de SIDA, cuando ya la persona prácticamente sus defensas han bajado a niveles fuertes, en el cual su carga que tiene de esas células se ha prácticamente llegado a niveles bajísimos. Estamos hablando acá por lo menos de 200 CD4 cuando le hacen su prueba, y a veces menos, pues puede desarrollar incluso cáncer. La era del SIDA comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981 cuando la CDC, o el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, convocó a una conferencia de prensa durante el cual describieron casos de neumonía por neumocosis carinil en Los Ángeles, y al mes siguiente constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de la piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por neumocosis carinil como sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de estas dos enfermedades en la misma persona comenzó a llamar la atención. La mayoría de estos primeros pacientes que desarrollaron estas dos enfermedades conjuntas eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les realizaron a estos pacientes mostraron que carecían del número adecuado del tipo de células TDC4 y la mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses. Este es un aspecto bien importante en el cual los científicos comenzaron a tener mucho interés por esta nueva enfermedad que se estaba dando, porque en primer lugar se estaba desarrollando en personas con cierta conducta sexual y principalmente porque eran enfermedades que naturalmente el organismo podía combatir, pero lamentablemente cuando ya se empezaron a hacer las pruebas de sangre a estas personas se daban cuenta de que no contenían las defensas que le ayudaran a combatirlas. Bueno, en este sentido, por la aparición de manchas de color rosáceo en el cuerpo de la persona infectada, la prensa comenzó a llamar al SIDA peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales y aunque pronto se hizo notar que también la padecían inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables, los receptores de transfusiones sanguíneas, lo que llevó a hablar del llamado club de las 3 H, o sea, de las personas que practicaban estas 3 cosas, que incluía a todos los grupos considerados de riesgo para adquirir la enfermedad. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada bajo el nombre de AIDS, que es el nombre que usan actualmente en Estados Unidos,
y que sustituye a otros que en ese momento se les había dado. Hasta 1984 se sostuvieron diversas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En 1983, un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA en Los Ángeles, que habían tenido parejas sexualmente en común, incluyendo a otros hombres, en Nueva York, que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de la enfermedad. O sea que los científicos comenzaron a investigar los casos dentro de las personas que resultaron con las primeras infecciones de VIH. Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa del excesivo uso de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. También se planteó la inoculación del semen en el recto durante la práctica del sexo anal, combinando el uso de inhalantes, también llamados poppers, que producen supresión en el sistema inmune. Pocos especialistas tomaron en serio estas teorías, aunque algunas personas todavía promueven y niegan que el SIDA produzca la infección de VIH. Todavía hay algunos científicos que, a pesar de lo que ha causado la enfermedad, realmente quieren negar que la existencia de este virus sea en ese sentido lo que es hoy en día. La teoría más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, SIV en inglés, el cual es idéntico al VIH que se da en humanos y que causa los síntomas similares de SIDA en primates. En esos tiempos, las víctimas de SIDA eran aisladas por la comunidad, los amigos e incluso las familias. Los niños que tenían SIDA no eran aceptados en las escuelas debido a las protestas de los padres de estos niños. Este fue el caso del joven estadounidense Ryan White, que lo vamos a ver más adelante. Cómo es que este caso vino a cambiar y a dar una perspectiva diferente de lo que era la infección por VIH. La gente temía acercarse a los infectados, ya que pensaban que el VIH podía contagiarse por el contacto casual, como dar las manos, abrazar, besar o compartir utensilios con la persona infectada. En un principio, la comunidad homosexual fue culpada por la aparición posterior y expansión del SIDA en nuestros países. E incluso algunos grupos religiosos llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios. A los homosexuales, esta creencia aún es popular en ciertas minorías creyentes de cristianos y musulmanes. Otros señalan que el estilo de vida depravado de los homosexuales era responsable de la enfermedad, aunque en un principio el SIDA se expandió más a prisa a través de las comunidades homosexuales y que la mayoría padecían de esta enfermedad eran homosexuales. Esto se debe en parte a que en esos tiempos no era común el uso de preservativos entre los homosexuales, por considerarse que este solo era un método anticonceptivo. O sea que era un método que ya sabemos hoy en día que es el que evita pues embarazo, ¿verdad? Y en el caso de los homosexuales pues no tenían ese peligro de quedar embarazados. Pero la difusión en África de esta enfermedad se dio principalmente en personas heterosexuales. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis, pues, ¿verdad? Porque realmente hubo un momento en el cual, cuando surgió esta enfermedad, ya se empezó a conocer en Estados Unidos acerca de ella. Muchas personas religiosas, pastores, pues empezaron a determinar que era una como segunda lepra, aluciendo al aspecto bíblico que tuvo esta enfermedad en tiempos antiguos, en el cual Dios desata su ira sobre las personas que practicaban relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y esto fue un aspecto en el cual prácticamente vino a menoscabar la dignidad de estas personas, ¿verdad? Pero ya más adelante fueron aspectos en los cuales
las personas se dieron cuenta que no era una enfermedad que se diera prácticamente en personas que tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, ¿verdad? Y hay cuestiones en las cuales hay películas de ese tiempo en el cual, pues de manera muy suntuosa, grandes personalidades religiosas hacen ver que realmente el virus del VIH y el SIDA que se provoca a través de este virus, pues realmente era el castigo de Dios por ese tipo de prácticas sexuales, pero que en ningún aspecto puede ser considerado, porque ya más adelante los mismos científicos, los mismos investigadores de esta enfermedad fueron aportando pruebas para determinar que no era una enfermedad que solo le acontecía a las personas homosexuales, sino que hoy en día ya hay estadísticas en las cuales las mujeres han llegado a niveles un poco más elevados de infección producto de VIH. El SIDA puede expandirse, se pudo expandir rápidamente al concentrarse la atención solo en homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. Bueno, ¿qué entendemos entonces nosotros como estudiantes, como practicantes o estudiosos de la doctrina espírita acerca del VIH-Sida? Acá prácticamente solo fueron aspectos informativos acerca de este virus. En primer lugar, que nada acontece por casualidad. Todo tiene una causa y por ende tiene un efecto en la vida de los seres humanos y sus relaciones con sus semejantes. Esto es algo que nosotros tenemos bien claro, que el virus del VIH no aconteció solo así por así, o como decían los religiosos, o todavía lo siguen manteniendo algunos hoy en día, que solamente es como un castigo, sino que tiene una causa, y que en este sentido los investigadores, los encargados de darnos a conocer acerca de esta enfermedad, claramente nos han dicho por qué acontece esta enfermedad. Como lo vemos, pues puede darse por una transfusión de sangre en la cual la persona que me dona a mí la sangre esté infectada con el virus, por tener relaciones sexuales en las cuales yo no use protección y yo desconozca si la otra persona es portadora del virus, ¿verdad? Hay una causa por la cual eso puede darse. Otro aspecto que es bien importante para nosotros como estudiantes espíritas es que ningún hecho en la vida de los seres humanos causará un castigo de Dios, por más cruel y perverso que sea su origen, porque sería negar la naturaleza más excelsa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es el amor que nos brinda, ¿verdad? Nosotros no podemos en este sentido encontrar culpables, y principalmente a Dios, que es el hacedor de nuestras vidas, de todo lo que nos rodea, como alguien que en un momento determinado nos da el oxígeno, nos da la luz del sol, nos da el agua, nos da los alimentos, nos da las cosas más bellas de la vida, también como ese ser que en un momento determinado nos da las peores cosas. No podemos concebir en ese sentido un Dios que actúe de esa manera. En el ser humano goza de cierto ejercicio de libertad, pero si dicha libertad contraviene la ley de amor hacia consigo mismo y sus semejantes, se entra en un desequilibrio consigo mismo y con el universo, confirmando la tendencia de hábitos, como los cuales creados antes de la aparición del VIH, como lo fue el desenfreno y liberalismo sexual acontecido en las décadas de los 60 y los 70, en las cuales el acto sexual se desvalorizó su significado primario de la mayor representación de amor que se puede sentir entre dos seres humanos, y el abuso de sustancias alucinógenas que prácticamente privaban del raciocinio adecuado frente al acto que realizaban. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado, cuando las personas abusan de ciertos aspectos de su vida, esto crea problemas, crea desequilibrios,
Y prácticamente en la época que surge el VIH es posterior a dos momentos importantes que eran la liberación sexual, que comenzó entre los años 60 y 70, en el cual pues las personas prácticamente tenían relaciones sexuales como que fuera a comer, como que fuera a ponerse una prenda, algo sin mayor entendimiento, sin mayor razón, pues, ¿verdad? Y sabemos que el acto sexual es la culminación de un proceso en el cual dos personas se aman. No es solo el mero hecho, como lo hacen los animales, y que es nuestra diferencia entre ellos, que lo hacen solamente por reproducirse, porque simplemente sienten ese deseo y tienen relaciones sexuales. En este sentido, en esa época prácticamente comenzó a darse esta situación en la cual se desvalorizaba el acto sexual, y esto prácticamente entra en una situación de desequilibrio en las personas. Y por lo tanto acá también surge el otro aspecto que es importante durante estas dos épocas, los años 60 y 70, es que las personas comenzaron a descubrir que el uso de ciertas sustancias, drogas, pues prácticamente los transportaba, les daba el deseo prácticamente de vivir experiencias totalmente desenfrenadas. Entonces acá ya podemos darnos cuenta que estas dos causas obviamente tenían que llegar a tener consecuencias en la vida del ser humano. Esta misma situación crea vicios en el alma, que por naturaleza tienen que crearse mecanismos automáticos y naturales de reequilibrio y rearmonización delante de la ley humana. Ante esta circunstancia, el ser humano que toma conciencia plena de que la ley de amor y busca para sí las circunstancias que sean justas con miras a su propio crecimiento y progreso espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento determinado las personas, cuando se dan cuenta de que su actuar, de que la forma como ellos han llevado su vida, en la cual practican relaciones sexuales sin concebir realmente cuál es el aspecto que debe dársele a eso, a tener relaciones sexuales, prácticamente puede ser consecuente a que sucedan este tipo de problemas, como es la infección de VIH. Sobre esta visión, las dolencias se manifiestan como resultado del posicionamiento del ser humano en el mundo, de acuerdo con su pensar, hablar y actuar. Su posición que se va reafirmando al paso del tiempo, de las vidas sucesivas y muchas veces cristalizado en actitudes de desamor y desconsideración a los sentimientos superiores de amor, respeto y consideración. Esta enfermedad, el VIH, se presenta como una invitación, un llamado del alma en un momento de evolución, sus conflictos, su estado mental y emocional con sus necesidades espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Y parecerá un poco contradictorio para algunas personas concebirlo, que realmente dirán, bueno, ¿cómo es eso posible de que el VIH pueda darse como una enfermedad que me invite a conocerme a mí mismo, a autoamarme? ¿Verdad? Porque dirán, bueno, yo estoy infectado, lo más seguro es que me muera. Pero si realmente no concebimos este aspecto, que yo haga un análisis de qué fue mi vida antes de la infección, realmente no puedo llegar a concebir este aspecto bien importante, en el cual yo pueda decir, bueno, ahora las cosas son diferentes, ahora yo no puedo actuar en la misma manera cuando no era portador del virus, ¿verdad? Y esto es algo que la doctrina espírita pues nos enseña. Al encontrarse en el plano material, o sea, todos nosotros en esta vivencia, nosotros escogemos el género de pruebas a vivir. Sabemos nuestras tendencias y predisposiciones y escogemos las pruebas que nos sirvan como fuente de progreso y expiación de las faltas cometidas con antelación, a fin de pacificar nuestra conciencia y manifestar una salud total de cuerpo y alma. Este es otro aspecto que obviamente las religiones
nunca tratan de abordar, pues, sino que simplemente se tiene el aspecto de decirlo así. Bueno, comete uno algo, recibe uno un castigo, ¿verdad? Hice algo que fue indebido, recibo un castigo por ello. Sino que acá nosotros vamos a aspectos todavía un poco más diferentes, en el cual decimos que las personas, antes de encontrarse viviendo, de estar teniendo una vida como la que tenemos nosotros, realmente escogemos pruebas que queremos vivir, ¿verdad? Nosotros desarrollamos un plan a futuro de qué es lo que queremos hacer, y muchas veces esas pruebas que desarrollamos son producto de esas mismas necesidades. Entonces, por lo tanto, el virus, el ser infectado del virus del VIH, viene a ser como un aspecto que uno mismo desea. Quizás suene como algo masoquista, ¿verdad? Porque dirían, yo no quiero ser infectado de esta enfermedad, pero realmente nosotros tenemos la necesidad de llegar a esta vivencia, de ser portadores del VIH, porque tenemos una necesidad realmente de comprender el amor, el autoamor, el cuidado que yo debo de tener de mi cuerpo. Y acá tenemos un poco información que nos han dado acerca de esta enfermedad. Por ejemplo, André Luis, en su libro Evolución en dos mundos, nos orienta al indicarnos que enfermedades infectocontagiosas, de la cual forma parte el VIH-Sida, se establece sobre zonas predispuestas mórbidas, como consecuencia natural y necesidad de reequilibrio de los seres que ahí habitan, ¿verdad? Acá es donde encontramos, ¿verdad?, que nada sucede por casualidad. Si en este planeta Tierra acontece y se ha desarrollado en varios países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, o por qué no decirlo en todos los países del mundo, esta infección, es porque hay necesidad de reequilibrio de las personas que padecen, ¿verdad? Entonces no es algo que sucede por casualidad, o como lo decían anteriormente, ¿verdad?, como un castigo de Dios, sino que hay un reequilibrio entre las personas que lo padecen. La infección por VIH es una circunstancia, no es un castigo ni una maldición, atraída por los individuos para su vida, entre otros motivos, para el desenvolvimiento del autoamor, autocuidado, individualización y establecimiento de sus límites, y sobre todo la reeducación sexual y afectiva profunda. ¿Esto por qué se dice? Porque cuando una persona resulta que sabe su resultado de ser portador de VIH, pues cambia rotundamente su visión de la vida. Pues, para algunos podría ser el fin de todo, pero para la mayoría de personas que en un momento determinado comprende la dimensión de esta enfermedad, se da cuenta que puede desarrollar estas situaciones que aquí se mencionan: el autocuidado, ¿verdad? Porque si antes, por ejemplo, yo era desenfrenado, tenía relaciones sexuales con cualquier persona, no usaba protección, ahora que yo sé que soy portador de esta enfermedad, ahora ya tengo mayores precauciones. Antes, que era una persona que tal vez no visitaba al doctor, no me preocupaba por recibir asistencia médica, producto de que me da esta enfermedad, este padecimiento por VIH, pues ahora yo tengo que tener la oportunidad de visitar un centro de salud, pues, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos de que realmente quien va a los hospitales solo son los enfermos, pues. Pero hoy en día vemos que las personas en un momento determinado, cuando padecen de la infección de esta enfermedad, son los que más se preocupan, pues, por ir y acudir a un hospital. Si les sucede X cosa, como a veces sucede, se me va a pasar, tengo tal dolencia, se me va a pasar y ya no me preocupo por mi propio cuerpo, pues no me preocupo qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo. En cambio, con una persona que es portadora, llega a tener conciencia que eso podría provocar algo más grave. Entonces no lo deja prácticamente como algo que lo deje así a la ligera, sino que rápidamente acude al médico, ¿verdad? Y entonces
ya empieza a desarrollar ese sentimiento de autocuidado y autoamor, que es tan importante en los seres humanos, ¿verdad? Porque antes había un descuido total antes de la infección, ahora ya me preocupo más por cómo está mi salud. En circunstancias ideales, el portador del virus cambia su patrón mental y emocional, ya que se torna más amoroso consigo mismo y con su prójimo, más cuidadoso con las relaciones afectivas y compromisos asumidos con otros corazones, y por consecuencia su verdadero y único objetivo, su encuentro real con Dios. Realmente hay varios aspectos y tal vez mi amiga psicóloga también nos podrá orientar en ese sentido, en el cual muchas personas realmente, cuando se encuentran cara a cara con la infección de VIH, realmente se dan cuenta de que hay aspectos que dejaron olvidados de su vida. Realmente el encuentro que todo ser humano debe tener con Dios es tan importante. Hay muchas personas que hasta que no llegan a esta enfermedad, hasta que no llegan al padecimiento de VIH, no se dan cuenta que realmente existe Dios, sino que antes de eso prácticamente eran personas que solo vivían para ellos, tenían egoísmo, diversas situaciones negativas en su vida, y cuando se dan cuenta que ahora son portadores de VIH, realmente el cambio se da fuerte. Por supuesto, no se da en todas las personas, hay quienes desarrollan sentimientos contrarios, pero una buena mayoría que se da cuenta, da conciencia de ello, como que realmente el aspecto terrible de la enfermedad pues los hace cambiar, ¿verdad? Pero muchas veces no es ese el sentido, pues, ¿verdad? Pero los seres humanos a veces tienen esas tendencias a que solo con los aspectos malos, solo con las situaciones duras de la vida logran cambiar, y muchas veces hasta que alguien no llega a un hospital realmente no valora su vida, no tiene conciencia realmente que la salud que goza diariamente es algo preciado, es algo importante y algo que no tiene una sustitución material. Pero realmente a veces necesitamos, como decían antiguamente, ¿verdad?, llevar palo, así que sea tratado por lo malo, para que realmente descubramos esas verdaderas cosas en nuestra vida, lo como es la relación con Dios. Si es visto de esta forma, el VIH-Sida puede considerarse como una dolencia crónica controlable, como la diabetes o la hipertensión arterial, y si se desea, mejor aún, en donde las culpas, los pensamientos o acciones depresivas o autopunitivas y sin coraje prácticamente desaparecen. Cuando una persona realmente llega a tener conciencia de que ser portador de VIH no es un castigo, no es realmente la forma en que yo soy culpable de algo, sino que realmente me redescubro en mi vida, empiezo a darme cuenta de estas situaciones en las cuales, si yo lo deseo, ahora que soy portador del virus, pues me puedo tratar de mejor manera que otras enfermedades que muchas veces, aún con los mejores tratamientos, pues la persona como que le cuesta un poco recuperar su salud. Pero este es un aspecto en el cual la persona tiene que vivir una experiencia diferente, tiene que, en pocas palabras, desarrollar su vida en otro sentido. Las perspectivas de cara a cara al VIH y la doctrina espírita. Y estas son preguntas que en un momento determinado son importantes que nos las hagamos cada uno de nosotros. La primera de ellas: ¿crees que ser portador de VIH es sinónimo de muerte inmediata e irremediable? Esto es algo bien importante que cada uno de nosotros debemos hacernos. Al momento no solo de tener esta enfermedad, sino cualquier otra. Creemos que en un momento determinado tener cualquier enfermedad es simplemente producto de que, bueno, me voy a morir y se acabó. Debemos hacernos siempre esa pregunta. ¿Cómo reaccionarías si hoy
me diagnosticara como portador de VIH, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Tomaría actitudes de represalia, de odio, de rencor? ¿O realmente aplicaría un poco esos conocimientos que se mencionan anteriormente? De darme cuenta que tal vez soy el causante, que mi vida fue desordenada y que en un momento determinado ahí están las consecuencias. ¿Cómo reaccionarían cada uno de ustedes si solo por un momento determinado nos dijeran que somos portadores de VIH? ¿Cómo reaccionaríamos si alguien muy cercano y muy querido a nosotros es diagnosticado como portador de VIH? ¿Cómo cada uno de ustedes realmente afrontarían esa situación? Que un amigo, un familiar venga, tenga la libertad de decirnos a nosotros: mira, fíjate que fui al médico porque tenía unas molestias, me hicieron pruebas, me dijeron que soy portador de VIH. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa noticia? Eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Y por último, ¿cuál sería la reacción de conocer que un amigo, vecino o compañero de trabajo es portador de VIH? Hoy en día ya no se puede aplicar aquellos aspectos en los cuales, como se dio al comienzo de la enfermedad, yo rechace a alguien que sea portador, porque no conozco realmente su vida y por lo tanto no puedo yo venir y juzgarlo, y decirlo: debe decir, me alejo de él, sino que yo debo de ponerme en primer lugar en su lugar y decir cómo sería para mí tener esa enfermedad y darme cuenta que si la tiene, pues obviamente pues en su vida hubiera cosas que tal vez no las hizo adecuadamente. Entonces, en ese sentido, yo tomar una actitud totalmente diferente. En relación a la primera pregunta, realmente es bien interesante lo que acá vamos a ver. Ser portador de VIH no es sinónimo de muerte rápida e inevitable, como lo fue en sus inicios en los años 80. Lamentablemente en esa época podríamos decir que alguien que resultara infectado de VIH pues sí, prácticamente moría a poco tiempo, pero no moría porque él se dejara morir, si lo queremos ver en ese sentido, sino que lamentablemente los médicos, como era una enfermedad desconocida, se desconocía cómo funcionaba el virus, qué medicamentos poder aplicarle a la persona que estaba infectada, pues obviamente las personas no recibían el tratamiento que era necesario para paliar la enfermedad. Entonces, realmente, desde la parte espiritual, de donde nosotros venimos, se comenzó a gestar una serie de paliativos en el cual se nos dio a comprender el infinito amor de Dios que tiene hacia nosotros, al darnos científicos que han encauzado sus conocimientos para crear medicamentos que hacen más fácil sobrellevar la enfermedad. Esto es algo bien interesante que quizás no se ve la dimensión de esto. Algunos dirán, bueno, era su trabajo de estos científicos encontrar medicamentos que ayudaran a hacer mejor la vida de una persona portadora de VIH, pero no es así. Dios en este sentido no crea las cosas solo por el azar o porque así tenían que darse, sino que Él quiso manifestar en nosotros esa idea de que nos sigue amando y nos da esta oportunidad y nos la dio precisamente con todos esos científicos que han descubierto los medicamentos que se conocen generalmente con el nombre de antirretrovirales, ¿verdad? Que acá podemos ver que son fármacos para el tratamiento de infección de VIH. Diferentes antirretrovirales actúan en varias etapas del ciclo del VIH. Varias combinaciones de 3 o 4 fármacos se conocen como terapia antirretroviral de gran actividad. Y esto se da cuando la carga viral del paciente se encuentra alrededor de 150 a 300 linfocitos CD4. Aunque hay situaciones en las que debe iniciarse el tratamiento independientemente del número de CD4. Personas infectadas a la vez de VIH, con el virus de hepatitis B, tuberculosis o el virus de hepatitis C, en personas con parejas con VIH negativas o personas con más de 50 años, etc. Hay situaciones en las cuales estos fármacos, pues en una medida determinada,
vienen a ayudar a darle a entender a la persona que ser portador, estar infectado por VIH, no es el fin, y que ya simplemente me tengo que sentar a esperar que me mueva, sino que realmente hay todavía opciones por qué vivir, y en este caso son los medicamentos. En este sentido, los antirretrovirales son complejos, con posibles efectos colaterales serios, dificultando la adherencia, o sea, que el cuerpo realmente los acepte, y el desarrollo de una resistencia viral o una llamada reinfección, ¿verdad? O una replicación aumentada del virus. Muchas veces lo que sucede es de que el virus es tan especial la forma como actúa, que si la persona no está consciente del tratamiento que está recibiendo y sigue manteniendo una vida desordenada sexualmente hablando, lo que puede provocar en un momento determinado es que ni ese mismo medicamento que está recibiendo le puede provocar una doble infección de VIH. Y entonces, en este sentido, los medicamentos que estaba tomando al principio para poder tratar que el virus no le afecte severamente, destruyendo sus defensas, pues prácticamente sí le provoque severos daños en su organismo. Y entonces, aquí, solo en manera somera, van a darse ustedes cuenta de algunos medicamentos, ¿verdad? Que sus nombres son un poco extraños, ¿verdad? Pero realmente son medicamentos que se han ido desarrollando para que la persona que hoy en día padezca de esta enfermedad, pues realmente se dé cuenta que no está perdido en su lucha, no está perdido en lo que realmente está viviendo. Y aquí podemos nada más mencionar los nombres, ¿verdad? Hay diversos medicamentos que se han dado, y lo que acá vamos a ir viendo, que son las llamadas combinaciones, en las cuales hoy en día ya los encargados de toda esta investigación que se ha tenido han incluso creado medicamentos que se unen uno con otro para mejorar todavía la estadía que tiene la persona portadora de VIH, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo lo quiero ver nada más citando los nombres, para que nos demos cuenta que la lucha que se tiene con el VIH no está totalmente perdida. Quizás no se encuentre la cura, o algunos dicen que existe o está oculta, pero realmente ya solo con ver esto, que en tan poco tiempo, estamos hablando más o menos 30 años desde que surgió la enfermedad, nos damos cuenta cómo es que los científicos, las personas que tienen ese conocimiento, se han preocupado y han desarrollado diversos medicamentos que ayudan a que la enfermedad no sea un sinónimo total de muerte. Bueno, yo encontré dos historias que realmente impactan en relación a lo que es VIH. Luego dice acá, por ejemplo, el espíritu Franklin, en el libro Canción de la Esperanza, un diario de un joven que vivió con SIDA, de Ángelo Ignacio y Robinson Piñeiro, nos ofrece un testimonio de su experiencia de maduración con el VIH, diciendo: en mi caso particular, el SIDA funcionaba como un ángel del dolor que me libraba de las garras de la adicción y el desequilibrio moral. Tal vez algunas veces extraño porque hablo así, pero después de la jornada triste y sombría que me di cuenta cuando estaba en vida, encarnado, las locuras de la degeneración, la enfermedad efectivamente ha trabajado como un freno, como una oportunidad de revisar mi pasado. Y gracias a la ayuda de mis amigos espirituales, puedo liberar mi conciencia de la pesadilla del mal y del desequilibrio. Esto es una persona que desencarnó, que ya no está en el plano material, que fue infectada por VIH, pero
él habla pues ya como espíritu de cómo fue su vivencia a través del VIH y cómo le sirvió a él para darse cuenta